Hola, bienvenidos al episodio 1 del podcast Preceptos Digitales, donde vamos a hablar acerca de cómo diseñar un sitio web. Bueno, el tema de cómo diseñar un sitio web es bastante amplio. Se puede prestar para muchas confusiones también, o tal vez para pensar en que diseñar un sitio web abarca solamente la etapa de diseño gráfico. Eh, no es así, la idea de este episodio es que hablemos acerca de eso. En teoría, diseñar un sitio web implica, más allá del diseño gráfico, implica un todo, implica la etapa de planificación, o sea, hablando como el diseño, por decirlo así, cuando uno diseña un auto, por ejemplo, no diseña solo la parte interior, sino que es todo un proceso que comienza mucho antes de que se empiece a trazar líneas. En web es lo mismo. El diseño lo abarca todo, abarca desde que se me ocurrió el sitio o que el cliente solicitó el sitio hasta el momento de que el sitio ya está entregado. Pero hoy día nos vamos a enfocar un poco más en la parte de diseño gráfico, ya que creo que es algo que siempre es bueno tener en mente, porque en el fondo es algo más específico, es más que nada para enfocarnos en algo en este capítulo. Pero vamos a partir conversando acerca del todo, por decirlo así. Eh, la pregunta aquí es cuáles son los procesos que van ligados al diseño de un sitio. Bueno, esto es bastante variable. Hay sitios que son muy complejos y que requieren un montón de pasos, y hay otros que son súper simples y que requieren simplemente, no sé, bajar una plantilla incluso y armarla. En general, un sitio web comienza con el proceso bueno, con la solicitud, primero el requerimiento, que el objetivo aquí es entender qué es lo que quiere el cliente, y luego se comienza a desarrollar en base a eso. O sea, en el fondo se plantean objetivos, se plantea, en el fondo, a qué quiero llegar, y se va avanzando en la etapa, partiendo por la etapa de los wireframes, que no todo el mundo usa wireframe, pero es algo súper bueno. Que en el fondo el wireframe lo que permite es como dibujar en un papelito, ir dibujando, no sé, con un lápiz mina, por ejemplo, hacer el bosquejo de qué elementos va a contener este sitio. Es algo así como una especie de índice, si se puede representar así, donde, claro, yo voy poniendo, no sé, en la parte de acá arriba va a haber un banner, acá a la izquierda va a haber un menú, qué sé yo. Eh, no quiero profundizar mucho ahora porque va a haber un capítulo específicamente de eso, pero claro, en el fondo en esta etapa se tiran las líneas generales, y la idea de esta etapa es como la etapa de borrador. Entonces, en el fondo yo hago una propuesta, planteo en base a una planificación que yo hice antes, haber pensado a qué quiero llegar yo con el sitio, y en base a eso yo hago este wireframe. Entonces, cuando uno empieza a desarrollar el sitio, la idea es presentarle este wireframe al cliente. El cliente va pimponeando, en el fondo ve toda la parte funcional. Esto no tiene gráfica claramente. Y luego, si eso ya está aprobado, en el fondo ya está pensado el sitio, se pasa a la etapa de diseño. Hay muchos sitios que tal vez no son tan complejos, y el wireframe pasa simplemente por una conversación entre el cliente y el desarrollador, y bueno, y dicen, necesito un sitio súper básico que haga esto, esto, otro. Y bueno, en el fondo se salta en la etapa de wireframe. También hay por dos razones: o por la confianza de quien desarrolla el sitio, de que ya tiene súper claro a lo que hay que llegar, o porque simplemente nunca ha hecho wireframe y no conoce el tema y no está involucrado nomás. Pero más allá de la razón, uno podría saltarse la etapa de wireframe, que todos lo hemos hecho más de alguna vez, y comenzar a diseñar. Luego de haber diseñado el sitio, bueno, viene la etapa de implementar este diseño, desarrollarlo, programarlo, qué sé yo, subirlo al FTP. Hay un montón de cosas que abarca todo este sitio, este diseño, perdón. Y la idea de este podcast en general, no solo este capítulo, este episodio, sino que en todos los episodios, es ir conversando acerca de todo eso, de todo ese diseño eh, que va asociado a un sitio web. Vamos a partir viendo
cuáles son los roles. Hay roles, por ejemplo, un sitio web lo puede desarrollar una persona o un equipo de personas. Va a depender de la capacidad, de los objetivos, a lo que se quiera llegar, qué sé yo, y del nivel de experiencia que se requiera para distintas etapas. Uno de los cargos, podría decirse, más importantes, bueno, son todos importantes obviamente, pero en el fondo el que hace el nexo aquí podría ser el jefe de proyecto. Bueno, depende mucho de la forma de trabajo de cada empresa, qué sé yo. En mi empresa por lo menos funcionamos así. Siempre tiene que haber un jefe de proyecto. Esa por lo menos es mi mentalidad. Creo que es lo más sano y en base a la experiencia de los años me ha dado que eso es lo más sano. Tiene que haber una persona encargada del proyecto, una persona que piense todo el tiempo en el proyecto. Creo que esa es la gran falencia que yo he visto en muchos sitios, en muchos desarrollos, en muchas empresas, qué sé yo. Siempre está el problema de que nadie se hace cargo. Eso es algo así como la burocracia, que todos se tiran la pelota, que uno pregunta y bueno, no sé, pues ¿quién se preocupó de que el sitio tuviera un código de Google Analytics? Nadie. ¿Quién era el encargado del sitio? Nadie. No, es que yo soy el encargado de diseño. No, y yo soy el que desarrolla, yo soy el que programa. Bueno, ahí está el problema. Tiene que haber alguien que sea el que abarca todo esto. Ese alguien que parte, que va donde el cliente, le pregunta lo que quiere, obtiene el requerimiento y esa es la persona, en el fondo, ese es el cliente interno que se llama. Que, por ejemplo, yo voy a comenzar un desarrollo. Tengo un cliente que me pide hacer un sitio, voy a su oficina, conversamos. Yo como jefe de proyecto, mi labor principal es entender el proyecto, 100%. No puedo yo irme de esa oficina sin haber entendido el proyecto. Y si me voy de la oficina, no puedo empezar el proyecto hasta que yo no lo entienda. Llegaré a mi oficina, hablaré con los diseñadores, con los desarrolladores, les preguntaré cosas técnicas si no tengo toda la experiencia. Pero lo que importa mucho es que yo entienda el proyecto. A mí me pasa mucho que yo voy a reuniones, por ejemplo, me siento en una mesa con un cliente y por casualidad, no sé, hay otras personas de otras empresas que van a hacer otras cosas. Entonces, las otras empresas mandan a un diseñador, a un programador, a un desarrollador, a un no sé qué, a un planificador. Y en el fondo cada uno ve su área, pero nadie ve el global. Entonces después se transforma en un desastre trabajar en conjunto o no sé, o no un desastre, pero es complejo porque finalmente hay que estar hablando cada cosa en específico con cada persona diferente. Por eso yo me estoy enfocando tanto acá en hablar acerca del jefe de proyecto. El jefe de proyecto es quien está a cargo del proyecto, quien se encarga de entender el proyecto, quien es el responsable. Si el sitio queda mal, es culpa de él. Así de simple, siendo bien drástico. La idea o sea, a lo que me quiero enfocar en este capítulo es al diseño gráfico. Que el diseño de un sitio siempre, no siempre, pero puede generar conflicto, porque, claro, después uno el diseño se lo pasa a un desarrollador y el desarrollador hay cosas que no entiende o que dice, no, es que esto no se puede hacer, debíamos haberlo pensado antes. Siempre es un paso conflictivo, a eso voy. Porque el diseño hay que pensar. Antes del diseño viene la planificación, que puede derivar en wireframe o no. Y después del diseño viene el desarrollo. Entonces, el diseño es justo el paso en que se pensó, se hizo y se manda a desarrollar. Si es que está mal pensado, el diseño va a quedar malo y por lo tanto el desarrollo también va a quedar malo. Si es que la planificación quedó buena y el diseño aplica elementos que no van a poder ser desarrollados o que tal vez son muy complejos, no sé. También hay que ver eso. Si es que el diseño es muy complejo, también va a pasar que de repente el desarrollador no lo va a poder desarrollar. Que claro, no es culpa del diseñador. En teoría tampoco es culpa del desarrollador, porque el desarrollador tiene una cierta cantidad de experiencia, pero finalmente ¿de quién es la culpa? Podríamos decir. Yo no soy de culpar a la gente, pero si hubiese que buscar a un culpable, el culpable siempre va a ser el jefe de proyecto, porque él es la persona que tiene que estar encargada del proyecto. Él es la persona que tiene que, antes de que comience el proyecto, él entenderlo súper bien y él decir internamente en su empresa, ya, vamos a planificar el sitio. Entonces va a llamar al desarrollador, al diseñador y van a planificar un sitio. Van a preguntar, esto que se nos ocurre, ¿es factible? ¿No es factible? ¿Qué crees tú? Y claro, la idea es llegar a un consenso para que la planificación esté basada en algo que se puede hacer, que se puede diseñar, que se puede desarrollar y programar más adelante, qué sé yo. Esa es como la etapa principal.
si se fijan, todo esto va en torno al diseño. O sea, puede haber elementos que hay que tomar del desarrollo, qué sé yo, pero siempre estamos pensando en el diseño. El diseño puede fallar por una cosa técnica, como que el programador que viene más adelante de él, el diseñador o lo que sea, o perdón, el desarrollador, que es la persona que maquetea el sitio, no sepa. Entonces también el trabajo del jefe de proyecto es saber quién va a desarrollar las cosas. Si es que yo pongo a una persona que está recién comenzando y quiero que haga un sitio en HTML5 con JavaScript, con CSS, estoy siendo demasiado irrealista. Entonces, finalmente el jefe de proyecto podría decir, no, pero es que es su trabajo. Claro, pero él gana un sueldo, él tiene una cierta expertise que es, en parte, lo que tiene que el jefe de proyecto entender. Podríamos decir que el jefe de proyecto es como el director técnico de un equipo de fútbol. Él, en el fondo, tiene que poner al delantero según el equipo, que va el equipo contrario, él va a saber que tal persona puede meter goles de cabeza o no sé qué, que es bueno para esto, es bueno para esto otro. Hay que enfocarse en entender primero quiénes son las personas que van a hacer las cosas. ¿Quién va a diseñar, quién va a desarrollar? Hay diseñadores que son muy buenos con el tema de usabilidad, por ejemplo. Hay diseñadores que son muy buenos con el tema publicitario, gráfico, qué sé yo. Hay otros que no, que se limitan más, que son más expertos, no sé, en hacer cosas mecánicas, banner, y claro, a él tal vez no le puedo pedir que sea creativo y que proponga algo súper novedoso, qué sé yo, por muy diseñador que sea. No significa que sea malo o que sea bueno. Todas las personas son buenas en algo. Ese diseñador puede ser bueno en una cosa que no aplica a este sitio. Entonces, poniéndonos en este contexto de que hay personas y hay etapas en torno a este diseño, todos esos son elementos que debemos considerar. No podemos y no debemos ser ciegos en ese sentido de que en el fondo esa es la gran falla. Cuando uno es ciego y dice, no mira para el lado, ese es el problema. Cuando no miro hacia el lado y no sé que hay personas que tienen ciertas capacidades y además que esta plataforma se va a integrar en un cierto tipo de sitio con otras tecnologías. Entonces, a eso voy. El diseño, partiendo de la planificación, obviamente, tiene que abarcar y considerar todo eso. Bueno, basándonos en eso, aquí el tema es la comunicación entre los diseñadores y los desarrolladores, más que nada. Insisto, el trabajo del jefe de proyecto es hacer que un diseñador y un desarrollador, que es la etapa que viene después del diseño, se complementen, que conversen entre ellos, que uno sepa lo que hace el otro. Entonces, hay una etapa previa al diseño y al desarrollo, insisto, en que uno debería planificar el sitio. Al planificar el sitio, deberían estar involucradas las partes y por lo tanto el resultado debería ser algo que sí se puede desarrollar, algo consecuente, algo coherente. Y en el fondo, si se fijan, según por lo menos lo que yo planteo, todo esto es solucionable. O sea, hay una gran diferencia entre un sitio bueno y un sitio malo en base a qué tanto se comunica el equipo. Y se comunica tanto internamente como con el cliente, que el cual, insisto, es el trabajo del jefe de proyecto. Puede tener otros nombres esa labor de jefe de proyecto. Para mí se llama jefe de proyecto. Bueno, entrando en la parte más técnica, vamos a enfocarnos ahora un poco más en el diseño gráfico. Los diseñadores, por el hecho de ser diseñador gráfico, no significa que uno sea buen diseñador gráfico ni sea experto en web. Entonces muchas veces hay diseñadores que son de impresos, por ejemplo, que en el fondo saltan al área web y en la práctica no es lo mismo. Los impresos, por ejemplo, se manejan con diferente lenguaje, por decirlo así, en el tema de los colores, con cartas de colores, un montón de otras cosas. Se manejan distinto en el tema de los tamaños, dimensiones, píxeles versus centímetros, que es lo que ocupan en impresos, o milímetros, bueno, no sé. Entonces hay un sinfín de detallitos que hacen la diferencia entre un sitio hecho, o sea, entre un diseño hecho para un sitio web y un diseño hecho para una revista. Entonces, esos son los temas que quiero que toquemos hoy día. Y vamos a partir por el tema de usar Photoshop y no alguna otra herramienta como Illustrator o Freehand, por ejemplo. Muchas veces a mí, no sé, me ha tocado trabajar con agencias que son agencias offline. En el fondo lo que hacen es publicidad masiva o, no sé, avisos, qué sé yo. Y en base al aviso o en el fondo en base a la publicidad que ellos generan, hay que desarrollar un minisitio, por ejemplo. Eso es muy normal, muy común. Y claro, a mí me envían de repente un diseño hecho por la agencia y la agencia no son expertos en web.
Entonces, claro, ellos le dicen al cliente, yo te hago el desarrollo, el diseño, perdón, pero no te hago el desarrollo porque no me expertise. Ya, ok, perfecto. Y resulta que ellos mandan el diseño y después nos toca a nosotros desarrollar. Y me llega un diseño hecho en freehand, me llega, o por ejemplo, un PDF de, no sé, que si yo lo pongo al 100% queda del porte de una cama. Entonces, claro, yo en base a eso tengo que desarrollar un sitio web. Y muchas veces este PDF o lo que sea es una lámina, en el fondo pensado en una lámina que tiene orillas, bordes, y se acaba, de ahí hacia los lados se acaba. Eso no pasa en web. En web hay diferentes tipos de pantallas y por lo tanto nunca va a haber un sitio que tenga el mismo ancho. O bueno, sí, pero pueden haber infinitos anchos. Ese es el tema. Hay monitores no sé, de 1024 de ancho, hay monitores de 2000, de 5000, no sé. Entonces, hay que enfocarse en eso. Entonces, una de las primeras cosas que hay que tener en mente es no usar herramientas vectoriales. Sí usar herramientas precisas en el fondo para web como es Photoshop. Hay otras herramientas, no sé, para Linux, qué sé yo, que también funciona para qué sé yo. Pero lo importante es trabajar en Photoshop. Trabajar en Photoshop por el tema de los píxeles, a eso voy, insisto, Photoshop es un nombre. Yo estoy acostumbrado a usar Photoshop, siempre nos hemos manejado con eso. Hay otras herramientas como Fireworks o algunas otras, algún otro software, pero enfoquémonos en Photoshop. El tema de Photoshop, la idea es manejarse con el tema de los píxeles, que es el gran tema, una de la primera gran diferencia entre el diseño para impreso y el diseño para web. En el diseño para web hay que manejarse a 72 dpi y no a 300, por ejemplo, como en el caso de puede ser un impreso. Todo se diseña a 72 dpi, en el fondo lo que se ve en la pantalla. Esto es porque las pantallas tienen esa resolución y siempre yo voy a tener una resolución idéntica en todas las pantallas, exceptuando los celulares, eso sí. Pero 72 dpi es el estándar y en base a eso debería comenzar a diseñarse un sitio y trabajar en píxeles. Entonces, en el fondo, los tamaños de las tipografías, los espaciados, todo tiene que ser medido en píxeles. Y así tiene que partir todo. Yo insisto, yo no soy diseñador, pero en base a mi experiencia, yo en el fondo voy a ponerme a plantear también temas que yo como desarrollador siempre espero que llegue, en el fondo, espero de un diseño. Así que planteamos, primero que nada, ¿qué debe esperar un diseñador? No un desarrollador, un diseñador. El diseñador debe esperar que en el fondo, cuando él entregue su diseño, debe esperar que el diseño sea exactamente igual, por muy complejo que sea, en cualquier navegador. En el fondo, eso es lo que él debería exigirle, y bueno, no él, el jefe de proyecto en este caso, que es el encargado, pero debería exigirle a un desarrollador que el sitio que se le entregó sea idéntico en todos los navegadores. Es bastante compleja esa parte, requiere bastante experiencia. Hay mucha gente que usa un montón de truquitos y hacks y CSS diferente y todo. Más allá no voy a profundizar en eso, pero cuál sea la técnica que ocupe, desde Explorer 6, por ejemplo, hasta la última versión, desde Firefox, Safari, Chrome, en todos los navegadores un sitio debería verse exactamente igual. No similar, exactamente igual. Con los mismos espacios, con la misma cantidad de distancia entre cada una de los módulos o cajas que tenga elementos que tenga el diseño. Siempre tiene que verse exactamente igual. Eso se consigue con la experiencia, la verdad. Pero más allá de que la persona sea experta o no, a eso hay que apuntar. Yo no puedo mostrarle un diseño a un cliente y que después en la maqueta se parezca un poco y no sea lo mismo. No, eso no se puede. Tiene que ser exactamente igual. Doy fe de que se puede y en el fondo a eso es lo que hay que apuntar. Y claro, y si yo como desarrollador no tengo tanta experiencia, tal vez tendré que trabajar el doble o el triple y averiguar más y preguntar y pedir ayuda, pero el resultado final tiene que ser exactamente igual. Ahora, ¿qué tiene que esperar un desarrollador? Porque también tiene sus exigencias. Es que reciba en el fondo un archivo que tenga una serie de pautas, que siga una serie de pautas que en el fondo le permitan a él desarrollar algo idéntico a lo que se le entregó. Ya que vamos a conversar en eso ahora un poquito más en detalle. Y también que el diseño sea factible de realizar,
Sobre todo, no sé, utilizando alguna tecnología en específica o algún dispositivo en específico. Hay que pensar en eso. Los diseños, por ejemplo, que bueno, toda la parte de tecnología para celular y todo, no voy a decir que está en pañales ni que está empezando, porque ya lleva harto tiempo, pero no siempre uno desarrolla y diseña pensando en móviles. Entonces muchas veces va a pasar que los diseños están enfocados a tal vez a una pantalla, tal vez a una resolución de pantalla, cosa que está muy mal, deberían estar enfocados a cualquier resolución. Y claro, después cuando yo lo veo en un celular, se ve mal, por ejemplo, o se ve demasiado pequeña la letra y bueno, ahí hay que entender que una cosa es un sitio móvil y la otra es un sitio para escritorio, o sea, en el fondo para un computador normal. Un cliente no puede esperar que el sitio se vea idéntico, a menos que lo haya solicitado y sea parte en el fondo de lo que fue cotizado y planificado. Pero en el fondo el diseño probablemente se va a ver bien en un equipo, en un celular, si es que el desarrollador lo hace bien, pero se va a ver pequeño. Cosa que de repente puede generar un poquito de conflicto, pero todo eso hay que planificarlo antes. Insisto, ahí vuelve a aparecer el jefe de proyecto, que es quien se encarga de todo esto. Se encarga de en el fondo, mantener contento al cliente y de cumplirle con las expectativas que él tiene, basado en su equipo. Un jefe de proyecto no puede vender algo que el equipo no va a poder desarrollar. Así que también hay que tener eso en mente. Que el diseño sea factible de desarrollar, estaba diciendo, y eso es en base a una buena comunicación entre el equipo de diseño y el equipo de desarrollo y el equipo de planificación. Si se va a desarrollar para una cierta tecnología, para un cierto dispositivo, en el fondo, antes de diseñar uno siempre debería pensar, lo voy a hacer en Flash, lo voy a hacer en HTML, lo voy a hacer para móviles, va a ser una aplicación móvil. Todo eso hay que tenerlo en mente antes de diseñar, sería lo ideal. Yo insisto, acá yo estoy hablando en cuanto a estoy hablando como una empresa, tal vez pequeña, no sé, que tenga un desarrollador, un diseñador, qué sé yo, algunos elementos básicos de recursos. Pero todo esto también es aplicable a freelance, a personas freelance que, por ejemplo, yo soy uno y yo hago todo. Yo hago diseño, yo hago desarrollo, qué sé yo. Bueno, para que el diseño sea factible de realizar, ya hablamos de eso, hay que partir por la etapa de wireframes. Claro, lo ideal es hacerla. Pero más allá de que haga o no haga una etapa de wireframe, lo que sí tengo que tener muy claro es el mapa del sitio. Antes de ponerme a diseñar nuevamente, siempre hay una etapa de planificación. Pareciera, bueno, estoy hablando más de la etapa de planificación, pero la etapa de planificación en el fondo define la pauta de lo que se va a diseñar. ¿Ya? El diseño no viene el diseño no es porque sí. Al final del capítulo voy a hablar de eso, yo creo. El diseño no es porque sí, no es que al diseñador se le ocurrió un diseño porque sí. Tiene que haber toda una pauta, tiene que haber una línea gráfica definida en base a algo. ¿Ya? Tiene que haber una planificación, tiene que haber unas expectativas del cliente, requerimientos del cliente, y en base a eso yo meto todo esto en una licuadora y me sale un diseño. Esta licuadora sería el diseñador gráfico, que ese es su trabajo, en el fondo interpretar todo esto y hacer algo coherente. Para que después ese algo coherente, una vez aprobado por el cliente, se pueda desarrollar. Entonces, en toda esta etapa, el mapa del sitio es súper importante. En el fondo, el jefe de proyecto tiene que entender súper bien, antes de comenzar el desarrollo, el diseño, que el sitio tiene una estructura. Entonces, en el fondo, claro, tengo una home, tengo una página de contacto, tengo una cierta cantidad de elementos, páginas tipo, quiénes somos, qué sé yo. Todo eso tiene que estar súper claro para que en el diseño se generen las plantillas necesarias. En el fondo tengo un diseño de una home, tengo un diseño de una página de contacto, tengo un diseño tal vez de una página de detalle de un producto, por lo tanto necesito un listado de un producto, necesito tal vez un buscador con los resultados de búsqueda. En el fondo, este mapa del sitio va a determinar, por ejemplo, cuántas páginas va a tener que generar el diseñador. Y por lo tanto también cuántas páginas después va a tener que desarrollar la persona que maquetee el sitio. Y esto en el fondo también, esto es una de las etapas más importantes, creo yo, porque que en el fondo ayuda a la parte más difícil, que es el hacer el presupuesto. Porque claro, para poder hacer un presupuesto, como dice el nombre, es presupuesto. Yo supongo que me voy a demorar
Santo. Pero ¿cómo determinar eso? En base a este mapa del sitio, porque en el fondo el mapa del sitio va a determinar todo lo que va a tener el sitio y va a determinar, por lo tanto, yo de ahí voy a poder extraer, voy a poder decir, claro, el diseñador va a hacer una home y 3 páginas interiores o 5 páginas interiores. Y en base a eso yo puedo determinar que se va a demorar 4 días, 3 días. Entonces, este mapa del sitio va a ayudar a definir un presupuesto, tiempos sobre todo, y un plazo de entrega que para un cliente es de las cosas más importantes. Entonces, el mapa del sitio, que claro, debería venir antes del wireframe, es súper importante, muy importante. Y algo que hay que tener en mente, que en el fondo yo no debería comenzar un sitio si no tengo claro el mapa del sitio. Bueno, y entrando en la parte más técnica, vamos a hablar acerca de Photoshop, del archivo PSD, qué sé yo. Muchas veces te entregan, por ejemplo, para diseñar un JPG o un PNG. Y eso es bastante complejo para la persona que va a desarrollar el sitio porque hay muchos elementos que tiene que recortar, extraer en capa, no sé, pues, ver los tamaños de las tipografías y claro, si a mí no me entregan un archivo PSD separado en capas donde yo pueda ver todos los elementos, yo nunca voy a poder copiar fielmente lo que me entregaron. Entonces, por lo tanto, vamos a hablar acerca de este archivo PSD. Lo primero que hay que hacer es definir un ancho para en el fondo, el diseño basado en el dispositivo o los dispositivos en que se va a desarrollar. Por ejemplo, si es para una pantalla de escritorio, qué sé yo, lo que hay que tener en mente es el ancho. A ver, por ejemplo, ¿cuál es el público objetivo? Si el público objetivo mío es un sitio de pura tecnología, qué sé yo, claro, podría darme el lujo de hacer un sitio tal vez para pantallas más anchas, tipo notebook, por ejemplo, y dejar fuera, por decirlo así, que no sería lo ideal, a personas que tengan monitores más chicos. Esto puede estar decidido, no sé, pues en base a que tal vez un sitio que ya exista, estamos haciéndole un rediseño. Yo puedo mirar las estadísticas de Google Analytics y ver qué monitores, por ejemplo, son los que usa la gente y tal vez, claro, tengo un 2% de monitores de menos de 1024 o de 1024. Entonces, claro, de repente yo puedo decir, bueno, esas personas los voy a dejar fuera en post, no sé cómo se dice, en pro, de un diseño más ancho que me permita poner mucha más información, tal vez, por eso digo, está basado, esa decisión hay que tomarla en base a muchos factores. Por ejemplo, tal vez que, no sé, un sitio para que sea para padres, por ejemplo, los papás se meten, no cachan mucho en general de internet, de cambiar la resolución a la pantalla, tal vez ocupan computadores más antiguos. Tal vez el público objetivo son personas de más de 30 años, por lo tanto hay que empezar tal vez a enfocarse en estos monitores más antiguos. Tal vez si es que yo no tengo un Google Analytics por detrás que me diga qué hace la gente ni cómo navega, qué sé yo podría a partir de una base, bueno, no sé, 1024, que es como el estándar. Hace varios años era 800 por 600 y después, basado en estadísticas globales, ya el estándar es 1024, qué sé yo, y probablemente en un futuro cercano va a ser, no sé, 1280, algo así. Pero por ahora es 1024. Entonces lo que hay que hacer es definir un ancho. Y claro, el ancho, yo no puedo definir 1024 de ancho porque este sitio se va a ver dentro de un navegador. Y este navegador tiene una barra de desplazamiento al lado, tiene un margen que son 2 píxeles, no sé, 4 píxeles por los bordes, no todos lo tienen. Y tampoco no todos tienen el mismo ancho de la barra lateral. Por lo tanto, lo que hay que hacer aquí es limitarlo un poco más. Generalmente, por ejemplo, nosotros usamos 960 de ancho, 980 lo más. Lo que te deja un mínimo espacio de vacío a ambos lados. Pero ese es el primer elemento que hay que considerar. Hay sitios que son responsive, que es la última tecnología, no sé cómo decirlo, novedad o forma de diseño, que claro, se adaptan a cualquier pantalla, que en el fondo están siempre al 100% y si yo achico la pantalla se van acomodando los elementos. Esa es otra alternativa. Pero en general, por ejemplo, para un sitio tal vez de noticias, qué sé yo, un sitio corporativo, tal vez no es necesario hacer algo tan responsive y en esos casos siempre hay que partir de un ancho básico. Insisto, si el sitio va a ser responsive, todo eso tiene que estar planteado en la etapa de planificación. El desarrollador tiene que saber que va a ser un sitio responsive y el diseñador tiene que saber que su diseño tiene que poder adaptarse, por lo tanto no puede poner elementos que sean fijos o que dependan de un ancho específico. Todas esas cosas hay que planificarlas. Ahí nuevamente está el jefe de proyecto detrás con su tarea de, en el fondo, hacer que este proyecto funcione.
Por eso se llama el jefe de proyecto, obviamente. Bueno, después de haber definido el ancho para el PSD, qué sé yo, lo que hay que considerar en base a este ancho es que si yo defino un ancho de 1024 y voy a ver el sitio en un monitor de 1280, me van a sobrar una cierta cantidad de píxeles a la izquierda y a la derecha, suponiendo que el sitio está centrado, tal vez el sitio vaya al lado izquierdo. Pero siempre va a haber espacio que sobra. Va a llegar a una persona que va a ver un monitor de 1600 de ancho y le va a sobrar mucho espacio. Alguien de 2000 y tanto, no sé, 1980, mucho espacio. Entonces lo que hay que considerar, lo que el diseño tiene que considerar es, en el fondo, antes, bueno, no sé en qué etapa, pero antes de plantear este diseño completo, también tiene que plantear por detrás del diseño un background que permita, en el fondo, fluir el diseño hacia los costados. Cosa que no se vea un sitio, no sé, por ejemplo, basado en una foto y que está cortado con una línea a los 1024 y después el fondo es blanco. O tal vez esa sea la intención, pero hay que pensarlo. Eso es lo importante. El diseñador tiene que pensar qué va a pasar en el espacio que va fuera del Photoshop. Un buen truco podría ser que el Photoshop tiene un espacio que se llama Canvas, que en el fondo es la sábana, por decirlo así, donde se trabaja. Que claro, en este caso va a ser, tal vez sea 1280, pero genera unas guías que le permitan diseñar dentro de este espacio de 1024. Ese es un buen truco. Hacerlo más ancho y, en el fondo, junto con el diseño, pensar en qué va a pasar detrás y tal vez si el background se estira al ancho de la pantalla, tal vez hay un footer que se estire por el 100%, qué sé yo. Todo eso tiene que quedar definido en este diseño. Bueno, eso hay que hacerlo y claramente el desarrollador cuando recibe la idea de esta pauta, en el fondo que vamos a dar ahora, es que tanto el diseñador como el desarrollador tengan claro lo que debería haber dentro de un archivo de Photoshop y lo que debería el desarrollador en este caso esperar y exigir. Claro, porque si me llega un diseño y yo me pongo a maquetearlo y resulta que tampoco, ni el diseñador ni el desarrollador se preocuparon de qué va a pasar más allá de los 1024 de ancho. Cuando se lo muestren al cliente, el cliente va a decir, bueno, pero es que, ¿qué pasa acá? Porque seguro que el cliente se va a dar cuenta, si es que no se han dado cuenta los desarrolladores ni jefe de proyecto. Entonces resulta que en algún minuto se va a plantear ese tema y ¿qué va a pasar? Que van a tener que improvisar. Entonces ahí empieza a deteriorarse todo este proceso de diseño y desarrollo. La idea es que el proceso sea limpio, que en el fondo el cliente me pida algo, diseñemos, planifiquemos, diseñemos, desarrollemos, programemos, le entreguemos algo al cliente que le guste y que quede 100% contento. Por lo menos por un tiempo. Entonces, estábamos retomando. El tema del ancho, el diseñador tiene que entregarlo así y el desarrollador tiene que exigírselo al diseñador. Si yo me pongo a desarrollar un sitio y veo que eso no está resuelto, lo mejor, antes de empezar a desarrollar, es plantear el tema. Y nuevamente caemos en el tema de comunicación. Comunicarse bien, que el diseñador se comunique con el desarrollador. Si no tiene confianza, que se comunique con el jefe de proyecto y se lo plantee, pero claro, lo primero en un equipo es que se conozcan, la confianza, que se pregunten cosas, que se conversen. Si es que yo tengo un equipo que una persona trabaja en una oficina y el otro trabaja tal vez en otra habitación de la oficina, por decirlo así, claro, siempre va a haber un problema. El desarrollador seguro que le va a dar flojera levantarse para ir a preguntarle al diseñador qué pasaba con esto. Tal vez le va a preguntar por un chat interno que tengan. Finalmente eso genera más conflicto aún. Lo que hay que hacer es levantarse, reunirse en algún punto intermedio, que los dos caminen, y que lleguen a plantearse y a conversar las cosas. De manera educada, obviamente, qué sé yo, y que le diga, mira, ¿sabéis que esta parte del diseño, por ejemplo, no está bien resuelta? O tal vez yo, al momento de desarrollarlo, no voy a poder resolverlo, o va a quedar un vacío, qué sé yo. ¿Qué hacemos? Veamos si lo solucionamos antes de que yo empiece a maquetear. Si hay apuro, tal vez, claro, yo puedo empezar a maquetear pensando en esto. Pongámonos de acuerdo qué va a hacer con el fondo antes de... Tú me entregas el diseño más tarde y yo por mientras comienzo a avanzar. Eso puede ser una solución. Aquí lo importante es no quedarse estancado por culpa de unos o de otros. Ahí está el jefe de proyecto nuevamente, que en el fondo resolviendo los problemas. Y claro, vamos avanzando, avancemos tal vez en la página de contacto, tal vez empecemos a desarrollarla mientras solucionamos qué pasa con el tema del background. El otro tema, la verdad es que este tema no es muy importante, pero es algo que podría ser útil. Utilizar tipografía sin suavizado.
No es importante, claro, porque es un tema estético, pero también va a pasar que de repente, en el fondo, el diseñador siempre... Es súper lógico esto. El diseñador va a pensar siempre en la parte estética, el programador en la parte funcional. Y el diseñador, a pensar en la parte estética, cuando él escriba texto, un título, por ejemplo, él no va a tratar de que el título se vea feo, va a tratar de que se vea lo más bonito posible. Y que se vea con tipografía suavizada y tal vez con tipografías especiales, qué sé yo. Cosa que después, cuando el cliente lo vea, le va a gustar y todo. Pero finalmente, la cruda realidad es que muchos de los navegadores no tienen suavizado de tipografía. Hay algunos sí, no sé, Safari, por ejemplo, en PC creo que tiene tipografía suavizado y en Mac todos los navegadores tienen suavizado. Pero resulta que este suavizado está basado en una fusión entre el borde pixelado de la tipografía y el fondo. Si el fondo es blanco, el sistema operativo le va a poner ¿cómo se llama? Como pasos intermedios entre ese blanco y el negro puede ser de la tipografía. Esto, aunque sea imperceptible, que es algo que tienen que tener súper en mente, esto sí que es importante, esto modifica el ancho de la tipografía. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una página donde va un título y el título, tal vez yo tengo 1024 de ancho y este título va a ocupar, o un menú, por ejemplo, que ocupe arriba, no sé, tenga 5 opciones, 10 opciones y me quepan, pero justo, eso va a generar conflicto, siempre. El diseñador tiene que tener en mente que una tipografía suavizada, incluso no suavizada, creo que en las tipografías de Mac siempre miden, por ejemplo, si yo ocupo el ancho del 1024, en la tipografía en Mac siempre va a medir así como un píxel más. Y eso va a generar que si yo lo maqueteo en PC y lo dejo todo perfecto, ordenadito, después lo veo en Mac y el último menú, por ejemplo, se va a caer, porque no cabe. Entonces, o la última palabra se va a caer y tal vez el diseño está basado en que la palabra, tal vez el título, tal vez un lema, una frase o algo, se vea con cierta gráfica, y claro, pero a la hora de maquetearlo se van a dar cuenta de que no cabía. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos, achiquemos la tipografía un poco, nuevamente con la improvisación. El objetivo de esto es que no improvisemos, es que pensemos antes de y finalmente el resultado sea excelente. Entonces, el tema de la tipografía sin suavizado, Photoshop, por ejemplo, cuando uno crea tipografías, tiene arriba una opción que dice, no sé, Sharp, Crisp, qué sé yo, y None. Ese None finalmente es la tipografía tal como se vería en un sitio web. Entonces, si quieren ver realmente cómo se va a ver el sitio, en el fondo el sitio con su tipografía en el caso real final, deberíamos diseñar sin usar suavizado de tipografía por lo mismo. En Mac, claro, va a tener el plus de que se va a ver más bonito, pero en PC, qué sé yo, hay que basarse en eso. Bueno, y por lo tanto también, basado en lo que dije yo recién del tema del espaciado, en el fondo de que la tipografía con suavizado ocupa más espacio, también nunca hay que hacer cosas, elementos, tipografías que ocupen el 100% y no dejen ni un píxel vacío. Hay que tratar siempre de dejar algún aire, algún espacio mínimo, aunque sea de 2 píxeles, de un margen para que eso no suceda. No digo que dije al principio que esa parte no era muy importante, claro, porque son detalles. De repente yo tengo el cuerpo de la página y pongo lorem ipsum, hago un diseño donde pongo todo un texto simulado y al maquetearlo, por mucho que yo ponga el mismo alto de línea, el mismo tipografía, el mismo ancho, el mismo píxel, todo, no cuadra. La palabra al final se cae. Bueno, ese tipo de cosas, claro, en algunos casos pueden ser detalles, pero puede ser que en otros no. Entonces, ténganlo en mente. Otro tema también con las tipografías es el hecho de que sea el tamaño real. Porque, claro, yo puedo poner una tipografía en Photoshop, crear tipografía, qué sé yo, escribo un título de mi sitio. Pero resulta que digo, no, está muy chico, lo voy a agrandar. Y tomo la herramienta para escalar y lo escalo. Ahí es donde se genera conflicto. Eso nunca hay que hacerlo si es que quieren que el desarrollador copie, ¿cuál es la palabra? Fidedignamente el diseño. El tamaño del tamaño de la tipografía debe ser, o sea, en el fondo, por ejemplo, cuando yo voy a maquetear, yo lo que hago es abro el archivo de Photoshop, elijo el título, le edito la tipografía y arriba me dice, esta tipografía es de 72 píxeles, por ejemplo. Entonces yo cuando maqueteo le pongo 72 píxeles, o esta tipografía es de 12 píxeles o 11 píxeles, y el diseño queda exactamente igual al maqueteo.
Cuando las tipografías se ensanchan, claro, en el fondo yo las tiro a la fuerza, por decirlo así, con la herramienta de escalar, en el diseño se va a ver súper bien. Pero cuando el desarrollador quiera ver de qué tamaño es esa tipografía, le va a decir, no sé, de 14 píxeles, pero la tipografía en verdad está haciendo de 36. Con eso hay que tener ojo. Si quieren, con ustedes como diseñadores, que los desarrolladores copien fidedignamente, ustedes tienen que respetar ciertos patrones para que para él el trabajo también sea fácil. Tengo acá anotado, porque tengo una pauta, de tipografías por defecto del sistema. Claro, a esta altura yo no sé qué tan factible sea con esto de Google Fonts, por ejemplo, todo este tipo de esta alternativa de tipografías con JavaScript o con CSS. Claro, yo podría hacer un sitio que tuviese toda la tipografía diferente, o sea, no las típicas Arial, Helvética, Verdana, qué sé yo, Times New Roman. Antes se ocupaba más eso. Antes no había muchas soluciones y antes había, por ejemplo, una solución que era poner los títulos a través de un Flash. Estoy hablando hace varios años, 5 años era. Pero después fueron saliendo alternativas y claro, hoy en día yo podría desarrollar un sitio con ninguna tipografía por defecto, puras tipografías diferentes. Se puede. Pero también hay que tener en mente de que eso, en el fondo, lo que hace es que sobrecarga el computador que se está viendo. Si yo estoy viendo el sitio en un computador muy antiguo, me va a tirar primero la tipografía Arial, qué sé yo, durante unos segundos y después me va a cargar en el fondo los CSS o lo que sea, los JavaScript, los font type o lo que sea. Me los va a cargar y claro, se va a demorar un poco más. Si a esto le sumamos que el sitio tal vez pueda tener JavaScript o pueda tener un montón de otras cosas, finalmente lo que estamos haciendo es generar una experiencia en el usuario un poco más lenta, más compleja, tal vez, no sé. Puede ser que sea imperceptible, pero bueno, es algo que hay que tener en mente. No sé si a esta altura ya se aplica. Lo otro que hay que tener en mente es el trabajo ordenado, en capas y carpetas. Eso es lo ideal. Generalmente cuando a uno le llega un diseño en Photoshop que es demasiado desordenado, también es súper complejo interpretarlo. Cuando tiene capas y copia 1, copia 2, copia 3, copia 4, qué sé yo, título 1, título 1, copia título 1, ya. Ahí se transforma en un caos. Y el diseñador, por ejemplo, muchas veces, no sé, por ejemplo, junto a un título va un icono. Y claro, ese icono yo tengo que aislarlo, en el fondo tengo que extraerlo del PSD, separarlo en capas, tal vez es la capa del icono, duplicarla. Bueno, si el desarrollador no es muy experto, tal vez no va a saber cómo llegar a esa capa, le va a complicar, va a tener que estar buscando a la derecha, qué sé yo, entre todas las capas, cuál es la que tiene que exportar, no sé. Y más allá de eso, también por un tema para los mismos diseñadores, hay que acostumbrarse en lo posible en trabajar ordenado, trabajar en capas y carpetas. ¿Ya? Porque para un desarrollador después se va a transformar en una tortura tener que trabajar con un archivo de Photoshop muy complejo. Pasa mucho, por ejemplo, que también esto hay que tenerlo en mente, que los diseñadores tienen computadores, no sé, tal vez un Mac con 8 GB de RAM, qué sé yo, pero al desarrollador le pasan un PC con 2 GB de RAM. Y claro, el diseñador abre el Photoshop y tiene capas y guarda las capas con los backgrounds y tiene 3 alternativas de background y todo, y finalmente ocupa una. Entonces hay un montón de basura que hace que el archivo, en vez de pesar 2 megas, pesa 140 megas, por ejemplo. Entonces después cuando se lo pasan al desarrollador, para él nuevamente empieza a ser una tortura el hecho de tener que abrir el archivo, esperar 3 minutos que se abra el archivo. Entonces todo ese tipo de detalles que finalmente, si se fijan, son detalles, son tonteras, pero hay que fijarse en esas cosas y eso es lo que retrasa finalmente un proyecto. Todas estas como malos entendidos, por decirlo así, o tal vez que el diseñador haga algo que después el desarrollador le complica o que al desarrollador no puede hacer, qué sé yo, o que lo retrase. Todo esto, la idea es limar todas esas asperezas. Eso es lo que estamos haciendo acá. Definir todas estas cositas que hay que ir limando para que sea óptimo. Dentro de eso, claro, lo ideal sería trabajar en carpetas, por ejemplo, pensando una carpeta que sea la cabecera, y que yo la apague y se me desaparezca toda la cabecera. Después el cuerpo, el pie, tal vez el menú lateral, tal vez el banner, empezar a hacer subcarpetas con cosas. Eso le va a permitir también a los diseñadores, no sé, si hay que mover el banner, en vez de elegir 18 capas diferentes, que si yo, toman el grupo, la carpeta, como se llame, del banner y la mueven completa. Eso también finalmente va en pro de todo. Así que ténganlo en mente. Otro detalle que es bueno, pero que prácticamente nunca lo he visto, es generar capas
para los rollovers. Porque claro, el diseñador considera un diseño donde van los links y todo, pero no considera él tiene en mente que va a haber un rollover y qué sé yo, pero el desarrollador, como no viene detallado el rollover, no lo hace. Entonces siempre es bueno, o incluso, insisto, los problemas de comunicación aquí influyen mucho. De repente el desarrollador ve que hay un link verde y uno rojo. Y claro, no sabe que el rojo tal vez sea el rollover. Y por no preguntar, que ahí está el problema de comunicación, empieza a desarrollar y claro, él hace un link verde y uno rojo. Y después se lo muestran al diseñador una vez que el sitio está listo y le dice, pero si ese era el rollover. Oh, no sabía. Bueno, para evitar todo ese tipo de tonteras que pasan, lo que hay que hacer es eso. Podría ser, bueno, generar una capa de rollover y decir, en el fondo, que yo la prenda, la apague y me muestre el rollover de todos los elementos que van a ver en la página. Es mucho más ordenado. Ojalá se pudiera hacer. Siempre, la verdad que nunca lo he visto hecho, pero siempre he pensado que eso sería bueno. El otro elemento que puede ser también, pensando, por ejemplo, cuando hay diseños a distancia, o de una empresa le mandan el diseño a otra, o un freelance le manda el maqueteo a alguien, porque claro, un diseñador freelance puede diseñar el sitio y pasárselo a un amigo que lo maquetee. Siempre es bueno, por ejemplo, poner nota, o tal vez poner un TXT adjunto y explicar algunos detalles para evitar estos problemas de comunicación. Photoshop creo que tiene un elemento como para poner así como post-it, así como para poner nota, y claro, de repente poner alguna nota en alguna capa o elemento, no tengo muy claro cómo funciona, pero sé que uno puede poner nota y decir de repente, este es el rollover, esto sirve para qué sé yo. El otro truco que se hace a veces es que cuando se ocupa el rollover se le pone intencionalmente una manito encima, la típica manito del navegador que define que es un link. Puede ser. Bueno, el otro elemento, volviendo al tema de trabajar en capa, es separar los elementos del fondo, sobre los elementos con alfa. En los navegadores antiguos, el Explorer 6, por ejemplo, siempre ha tenido un problema con el tema de los PNG. Los sitios que son más nuevos ahora generalmente ocupan mucha más semitransparencia. El Explorer, por ejemplo, el problema que tiene es cuando uno trabaja cuando uno trabaja con semitransparencia, no con transparencia. Porque con transparencia yo puedo tal vez tener un GIF y podría pasar, dependiendo del suavizado de los bordes, qué sé yo. Pero cuando hay semitransparencia es complicado. Entonces, uno no debería abusar de las semitransparencias, porque yo he visto sitios, por ejemplo, que claro, hay desarrolladores que se enfocan a hacer sitios y ya ni siquiera ven el Explorer 6 pero en teoría el Explorer 6, por ejemplo, hay un hack no me acuerdo, se llama BB Deleted, algo así. Y claro, uno lo pone y el Explorer finalmente interpreta todos los PNG como semitransparente, aplica un filtro, alguna cosa y funciona. Se puede hacer. Pero en el fondo, esta semitransparencia, volviendo al tema del PSD, lo que va a complicar, más allá de que se pueda o que no se pueda, se deba o no se deba, lo que va a complicar es que el desarrollador tiene que recortar estos elementos y recortarlos como elementos semitransparentes, qué sé yo. Si es que esto no viene separado por capas, ordenado, qué sé yo, para el desarrollador va a ser una tortura. Y tal vez no va a poder hacerlo bien. Entonces siempre hay que tener eso en mente. Los elementos que uno quiere que sean semitransparentes, que floten, obviamente tienen que venir separados. Ahí está el tema de cuando es complicado que me pasen de repente un JPG para diseñar un sitio, porque hay elementos que yo tengo que recortar y que tal vez van por encima o debajo de otros y finalmente me genera conflicto. El otro elemento también es no usar los blends. Cuando en Photoshop yo, por ejemplo, de repente genero una sombra y esta sombra yo le pongo blend del tipo, no sé qué, multiply o alguna cosa, esos elementos no funcionan ni en HTML ni en Flash. En Flash tiene una cosa de blends, que yo, bueno, en el fondo puedo exportar una capa, yo generarle la sombra o generar algún elemento y a ese elemento ponerle blend. Listo, podría salvar, pero en HTML no. Entonces, si el diseño depende de que tal vez poniendo en un minisitio, no sé, que tenga un fondo de colores y tenga un auto, por ejemplo, encima, y que tal vez las ventanas del auto con blend o multiply, alguna cosa, se fusionen con el fondo, eso no va a pasar en HTML. Entonces hay que buscar otras soluciones. Eso es muy importante. Porque me han llegado 1000 veces diseños que vienen con esos blends y que finalmente no hay forma de solucionarlo.
El otro tema es, bueno, no abusar de las semitransparencias ni las sombras porque claro, pasa esto mismo, pasa el problema de las capas, el problema de, sobre todo con las sombras, de cómo hacerlo para maquetear eso en la práctica, y sobre todo si el desarrollador no es tan experto. Lo ideal sería que en la etapa de planificación le pregunten, mira, si yo quiero hacer sombras, qué sé yo, para que el diseñador tenga en mente qué es lo que va a poder desarrollar después esta persona. Finalmente todos tienen que pensar que son un equipo, no que, porque yo podría decir, bueno, no es problema mío si contrataron a un diseñador a un desarrollador que no sabe desarrollar bien, no es problema mío, yo voy a diseñar, bueno, eso finalmente es malo, son un equipo y el equipo tiene que desarrollar como equipo, porque finalmente al cliente no le va a importar que el diseñador sea bueno y el desarrollador sea malo. El cliente va a ver un resultado final y ese resultado tiene que ser fidedigno a lo que se le planteó. Entonces yo no le puedo plantear un diseño con sombras, con cosas súper bonitas que después, como el desarrollador no sabía, no las hicieron. Y finalmente, claro, el diseñador dice, bueno, es que yo soy experto. Y el desarrollador queda como el que tuvo toda la culpa. No. Ahí el jefe de proyecto tiene que preocuparse siempre en el fondo, de llevar esta pauta, de tener súper claro qué sabe hacer cada uno. Otro tema que puede ser bueno también es que si el fondo no es plano, generar un patrón. Por ejemplo, si tal vez el fondo tiene unas hojitas abajo, no sé, qué sé yo, pasto, no sé, generar algún patrón también, para que no haya que generar en el fondo una foto de, no sé, de 1024 de ancho y que después para los lados no tenga cómo reproducirla. Lo ideal sería generar un patrón que se repita en el eje X, por ejemplo, o tal vez si el sitio tiene algunas nubes, por ejemplo, atrás, tratar de que el diseñador, porque ese es su trabajo, genere un patrón que permita tal vez una foto de, no sé, no tiene para qué ser chiquitita, pero puede ser una foto grande, pero que se repita y que finalmente genere como un elemento, porque si no va a pasar que el desarrollador va a poner una foto de fondo que después se va a ver fea o va a pesar demasiado el sitio. Entonces es bueno que lo considere, porque en el fondo el diseñador es el que tiene que ver esos temas. Y el otro tema final que tengo en mi lista es adjuntar los preloaders, porque claro, generalmente el sitio, no sé, se envía el formulario de contacto, se envía con Ajax y le muestra la parte inicial y la parte de la respuesta. Pero ¿qué pasa en medio? Entonces, eso hay que conversarlo. Lo ideal acá es que una vez que el diseño esté listo, el diseñador se junte con el desarrollador y le plantee todos estos temas, le diga, mira el diseño, ¿qué pensáis? ¿Qué opináis? ¿Crees que es fácil de desarrollar? Tenemos una cabecera, analizar qué elementos hay, qué sé yo, antes de maquetear. Eso siempre es bueno. Y ahora vamos a la sección de preguntas y respuestas. Bueno, acá estoy ya en el Facebook de Preceptos Digitales y tengo algunos comentarios que hicieron en el sitio, o sea, en el fondo en el post del episodio 1. Yo dejé abierto en el fondo el debate para que opinen. Acá, por ejemplo, tenemos a Joel Cristian Espinosa Morales. Dice, me parece interesante el dar una pasada por la expectativa versus realidad. En cuanto a las etapas de un proyecto web, que podría ser a grandes rasgos, requerimiento, propuesta, wireframe, diseño, maquetación, implementación y puesta online. Pero en la práctica suele quedarse en diseño, implementación y puesta online. Saludos y felicitaciones por el podcast, palabra compleja, lo sigo desde ya. Gracias, Joel. Es complicado, siempre es complicado el tema de la expectativa versus la realidad. Yo insisto, si se fijaron, todo lo que traté de hablar es, en el fondo, optimizar el proceso para que lo que se le ofrece al cliente finalmente sea fidedigno a lo que recibe y a lo que se implementa. Por eso, el tema de la expectativa versus la realidad es súper importante en cuanto a cómo se aborda. Por eso es súper importante el rol del jefe de proyecto, que él es el encargado de hacer que la expectativa del cliente se transforme en una realidad, y lo que yo le muestro al cliente, le digo, esto te voy a desarrollar, sea lo que efectivamente desarrolle. Entonces, creo que hablé bastante durante el podcast acerca de eso, así que está más o menos resuelto. Acá Agustina Menábar
plantea también, importante es que el diseñador y programador trabajen juntos, así como hay que evitar el gran develado de un diseño con los clientes. Tan importante es hacerlo internamente. Los programadores con experiencia normalmente tienen mucho más clara la arquitectura de la información que los diseñadores y los clientes, porque son los que construyen la lógica detrás de cada paso. El wireframe es importante para ese proceso. En todo caso, por wireframe me refiero a cualquier sistema de maqueteo que permita ver los pasos del usuario, de un usuario. Nosotros usamos de todo: Illustrator, Google Docs, HTML, Photoshop, Kaku, lo que salga más fácil para el que hace el trabajo. Bueno, sí, finalmente aquí no hay mucha pregunta, pero sí es un buen aporte. En el fondo, aquí lo importante es pensar siempre en la arquitectura de la información. Volviendo, en el fondo es como todo abarca el mismo tema. Hay que enfocarse en planificar muy bien el sitio, diseñarlo, desarrollarlo y siempre cumpliendo con la expectativa del cliente. Y, sobre todo, que el diseñador y el desarrollador trabajen juntos, supervisados por un jefe de proyecto. El jefe de proyecto es el nexo acá. Es la persona que tiene que conversar con todo, tiene que ser el amigo de todo. Por eso digo que tiene que ser el director técnico. Si él ve que un desarrollador o un diseñador no tiene capacidad para hacer lo que espera el cliente, bueno, tendrá que ver si pone a otros, si contrata a otros, si lo manda freelance, si lo hace él, si, bueno, qué sé yo, él sabrá. O si no, tendrán que proponer algo en base a lo que saben hacer. Bueno, muchas gracias por los aportes de quienes opinaron en Facebook. Bueno, ahora leí todos los posts porque eran poquitos, pero más adelante vamos a ir filtrando un poco. La idea es que todos opinen, todos aporten, y más allá de que yo lo hable o no en el podcast, esos comentarios y todo los van a poder ver la gente que está suscrita. Así que los invito yo a continuar escuchando el podcast, a seguir el podcast en Twitter, que es Precept Digitales, @Precept Digitales, en el sitio web preceptosdigitales.com y en el Facebook. Bueno, desde el sitio web están todos los links. Ahora también está en el iTunes Store, así que pueden bajarlo con la aplicación de podcast. Y bueno, se quedan suscritos y les va a ir llegando, se va a ir actualizando automático. No tengo todavía claro el tiempo, el flujo, que cada cuánto tiempo voy a sacar un podcast. Me imagino yo que como a cada 15 días, pero más allá de eso yo voy a ir planteando el tema en el Facebook, así que ojalá que nos sigan en el Facebook. Voy a ir planteando los temas que voy a ir proponiendo más adelante. No tengo claro todavía qué tema voy a abordar en los próximos capítulos, pero tengo una pauta ahí bastante amplia y que creo que va a ser bastante interesante todo esto. Así que bueno, los dejo invitados a la próxima y muchas gracias por escuchar el podcast. Un abrazo a todos, que estén súper bien.